Un poco a la política para contarles que el congresista Alejandro Muñante ha presentado un proyecto de ley que establece en general varias acciones, todo esto en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19 en la que aún nos mantenemos, y lo que incluye este proyecto es recomendar que el uso de mascarillas en los colegios sea voluntario. Mientras que el especialista en salud pública Omar Neira ha argumentado que su uso viene afectando el desarrollo de los niños, como en el retraso del lenguaje. De esta forma, ha cuestionado que si la mayoría de la población está altamente protegida con las 2 dosis de vacunas, ¿para qué la necesidad de sacrificar a los escolares con el uso de mascarillas por 8 horas de clases? Aseguró que existe más riesgo de contagio de los menores en las actividades sociales que dentro de un centro educativo. Acciones que garanticen la educación básica como un servicio público esencial durante las emergencias sanitarias y crea el Comité de Decisiones Educativas Urgentes. Las acciones que se busca implementar con la aprobación de este proyecto de ley es: primero, el reconocimiento de la educación básica como un servicio público esencial que no puede ser suspendido. Segundo, que cualquier suspensión de la educación básica debe ser sustentada en fuentes científicas acreditadas y que dicha decisión sea autorizada por un órgano autónomo y técnico distinto de cualquier decisión política. Tercero, la prohibición de cualquier tipo de condicionamiento sanitario o legal para llevar a cabo las actividades educativas de los centros educativos públicos y privados. Cuarto, la obligación del Ministerio de Educación de llevar a cabo las pruebas y registros necesarios para documentar los impactos correspondientes por cualquier suspensión de la actividad educativa, incluyendo, pero no limitándose a los impactos generados en el educando como consecuencia de la pandemia por COVID-19. También se crea el Comité de Decisiones Educativas Urgentes, que tendrá como función reunirse, ¿no?, para la toma de decisiones importantes en cuanto a las emergencias. Cerca del 90% ya recibió las 2 dosis de vacuna, sobre todo aquella población vulnerable, y con ello están muy bien protegidos. Pero además, ¿acaso somos el país, y esto es algo que queremos precisar, y no suele ser muy llamado a tomar en cuenta, es la inmunidad natural como consecuencia del contagio previo con el virus? Y esto, ¿por qué es importante analizar? Porque nos da una población altamente protegida, tanto por el virus como por las vacunas. Entonces ahí viene la pregunta y la reflexión. Si ya la población está altamente protegida, sobre todo los vulnerables, que son los mayores de edad, la pregunta ética y moral ¿es necesario sacrificar a los escolares, que por cierto no son vulnerables en términos de enfermedad, no desarrollan mayoritariamente enfermedad, síntomas y muerte, sacrificándolos con el uso de las mascarillas por 8 horas de clase? Esa es la pregunta que el país debería hacer. Y nosotros no estamos pidiendo que se retiren el uso de mascarillas. Lo que estamos pidiendo es que se presente y analice la evidencia de la utilidad en la vida real. ¿Y a qué me refiero de la utilidad en la vida real? Los niños usan 8 horas, 6 horas durante las clases escolares las mascarillas, pero luego, durante el día y los fines de semana, hacen actividades familiares, sociales, como toda sociedad. Y eso es adecuado y permisible. O sea, no podemos impedir, como se hizo durante 2 años en este país, que los niños socialicen, vayan a los parques, celebren cumpleaños, vayan a actividades de compartir con sus pares. Y bajo ese concepto es que los niños tienen mayor riesgo en esas actividades que en el colegio. Entonces, ¿vale la pena sacrificar 8 horas de educación con mascarillas para luego quitárselas?
hemos promovido duramente y largamente que cuando no habían altas tasas de contagio, las personas no se contagian, 2020, parte del 21, pero llegaron las vacunas. ¿O es que no confiamos en las vacunas? Sí confiamos en las vacunas y ya hicieron su trabajo. Y entonces, si tenemos poblaciones altamente protegidas contra enfermedad, tenemos una población que necesita desarrollar actividades, y en este caso en particular la educación, la pregunta es, ¿por qué restringirlos? Entonces ustedes podrían decir, pero las mascarillas no son contraproducentes. Y es ahí donde viene la reflexión final en el tema educativo. En este momento hay mucha evidencia científica que muestra que las mascarillas están siendo perjudiciales en las distintas etapas del desarrollo, sobre todo de los más pequeños. Retraso en el lenguaje, no están aprendiendo a hablar porque se aprende por los señas. El desarrollo psicosocioemocional se está viendo deteriorado y entonces esas consecuencias son importantes en el análisis de riesgo-beneficio. Y entonces si tienes una población que no enferma mayoritariamente, ya está protegida, ¿por qué ocasionándoles riesgos innecesarios con el uso de la mascarilla? Lo que pretendemos es que sea voluntario el uso de las mascarillas y otras medidas.